Cuenten un chisme suyo o ajeno que se hayan enterado hace poco. Siempre es divertido leer estas cosas. Historia 1. 1. Mi hermano y la prima. Esto no lo sabe casi nadie, pero mi hermano tuvo algo con una prima segunda. Sí, se chaparon. Fue en una reunión familiar medio descontrolada, y aunque no pasó a mayores, que yo sepa, el ambiente fue incómodo por un tiempo. Por suerte, nadie se enteró oficialmente, aunque algunos sospechan. 2. La prima que me quería, y ahora convivimos. Yo salía con la mejor amiga de mi prima, por entonces. Un día, charlando, me confesó que mi prima me tenía ganas cuando eran más chicas, al punto de que quería tener su primera vez conmigo. Me quedé en shock. Lo más loco es que ahora vivo con ella. Por suerte, ya se le pasó esa etapa y anda de novia, así que convivimos sin drama, aunque no dejo de pensar lo raro que es todo. 3. La hija no reconocida de mi tío. Mi tío tiene una hija con otra mujer en otra ciudad. Toda la familia lo sabe, menos su esposa actual y sus hijas. Cada vez que hay reuniones y alguien menciona esa ciudad, el ambiente se pone tenso. Es como un secreto a voces que nadie se atreve a enfrentar. 4. El favor con la profe de inglés. En el secundario, un compañero se acostó con la profesora de inglés para que le pusiera un 10 en el boletín. Ella era bastante mayor y él jura que fue el esfuerzo más difícil de su vida. No sé si reírme o preocuparme, pero al final el tipo aprobó sin llevarse la materia. 5. La compañera embarazada que desapareció. Una compañera del secundario de mi prima se embarazó y desapareció por 3 días. Se había ido a Merlo con el padre del bebé, que vivía en un pueblo a 60 kilómetros. Por suerte volvió bien. Hoy en día sigue viviendo con sus papás y criando a su hijo, el flaco, según dicen, se borró del mapa. Historia 2. En 2020 empecé a ir a un gimnasio de barrio que quedaba a solo un par de cuadras de mi casa. Iba casi todos los días, y con el tiempo me hice muy amigo del entrenador. Era un pibe joven, buena onda, que además estaba estudiando para ser profesor de educación física. Incluso llegamos a tener tanta confianza que me invitaba a su casa a jugar a la Play. Un día llegué al gimnasio y él no estaba. En su lugar había un suplente, que además era un amigo en común. Acordate de este dato porque más adelante es importante. Me llamó la atención su ausencia, pero no le di demasiada importancia y seguí con mi rutina. Al terminar el entrenamiento, me puse a charlar con un amigo. En medio de la conversación me dice: «Che, ¿te enteraste de lo que pasó con el entrenador?». Le dije que no, y le pregunté qué había pasado. Entonces sacó el celular y me mostró unas capturas de Instagram. Lo habían escrachado públicamente. Lo habían escrachado por supuestamente haber abusado de minas en el gimnasio y hasta por haber intentado violar a una piba de 15 años en el baño. Cuanto más leía, menos podía creerlo. Me costaba procesarlo. Cuando conoces a alguien, no te lo imaginas capaz de algo así. También me contaron que, a la semana, un familiar de una de las chicas fue al gimnasio a hacer un escándalo. Amenazó con que si no cerraban el lugar, lo iban a prender fuego. Se pensó que iban a cerrar el gimnasio. Pero no. El gimnasio siguió funcionando. El entrenador, en cambio, desapareció. Escuché que se tuvo que mudar. Nadie supo más nada de él. Y aunque me cuesta decirlo, yo lo consideraba un amigo. Me gustaría poder escucharlo, saber su versión. Pero no sé si eso algún día pasará. Hasta ahí, parecía que la historia terminaba. Pero no. ¿Se acuerdan del suplente que lo reemplazó? En su momento, cuando se supo lo del entrenador, este nuevo encargado me dijo que estaba en shock. Que no podía creerlo. Que en realidad nunca habían sido tan amigos, y que por más que le doliera, él iba a estar siempre del lado de las víctimas. Lo decía con convicción. Me lo creí. Con el tiempo, este chico quedó como entrenador fijo del gimnasio. Pasó a ser la cara visible, el que estaba ahí todos los días. Hasta que un día, volví al gimnasio, y había otro suplente. No sé si fue intuición o simple experiencia, pero en ese momento pensé: no, ¿otra vez? Y sí, ese mismo día me enteré de que también lo habían escrachado. Pero esta vez, la cosa era todavía más grave. Las acusaciones hablaban no solo de abuso, sino de violencia física severa. Incluso se mencionaba un intento de homicidio. Otra vez, lo mismo, denuncias, amenazas contra el gimnasio, y él desapareció del mapa. Esto fue hace 2 meses. Desde entonces, el gimnasio puso a un nuevo entrenador. No lo conozco mucho, y por ahora todo está tranquilo. Pero después de todo lo que pasó, sinceramente, ya no sé qué pensar.
Historia 3. La vez que mi vecina terminó con domiciliaria y la PFA custodiando mi vereda. Todo empezó de forma bastante inocente. Mis vecinas del frente, madre e hija, comenzaron a vender autos usados. Hasta ahí, nada raro. Lo curioso era el tipo de autos: Fiat 147, VW Gol, Clio, todos hechos pelota. Y lo peor, me los dejaban estacionados frente a mi casa como si fuera la vidriera oficial. Yo, que los tenía todo el día en la puerta, empecé a notar cosas raras. Las ventas eran de noche, los clientes tenían cara de no saber ni qué estaban comprando, y nunca se llevaban el auto en el momento. Olía a algo turbio. Gitanos, pensé en su momento, con cariño, claro. 2 meses después, ¡pum! Allanamiento. Policía, patrulleros, escándalo. Se la llevan detenida. ¿La causa? Vendía autos que la policía había secuestrado. Cuando salió, ingenuamente pensé, bueno, esta aprendió, ahora seguro pone un kiosco o una pollería como toda buena ciudadana rehabilitada. Pero no. A los 3 meses era imposible estacionar en mi cuadra. La flota que manejaba parecía de concesionaria VIP: un Corolla, 2 Vento, una Ranger, una Hilux, una Amarok, una EcoSport, un Focus, y para coronar el delirio, un día apareció con un BMW Coupe patente AF que te juro, era lo más hermoso que vi. No sabía si era narco, lavaba guita, o era la reencarnación de Ricardo Ford. Hasta que un día, segunda parte de la película. Allanamiento nivel cinematográfico. Policía Federal. Y fuga. Se borró. Prófuga como 2 semanas. Hasta que se entregó. ¿La causa esta vez? Una financiera trucha que funcionaba en el interior de la provincia, operando como esquema piramidal. La gente vendía el auto con tal de entrar, convencida de que iban a duplicar su inversión. Lo más jodido, había policías implicados. Se decía que usaban fondos de sus sueldos para meterlos ahí. Hoy, la vecina está con domiciliaria, y la PFA tiene un móvil parado todo el día frente a mi casa. Ni cámaras de seguridad necesito, me vigilan ellos. Y acá estoy yo, tratando de encontrar dónde estacionar mientras los federales toman mate y me saludan con la gorra. Argentina, no lo entenderías. Historia 4. Mi mejor amigo, desde agosto, empezó a comportarse de una forma extraña. Ya no hablamos como antes, no nos juntamos más, y el vínculo que teníamos se fue apagando sin explicación. Le escribí por WhatsApp para preguntarle qué le pasaba, y solo me dijo que hubo gente que lo decepcionó. No me lo tomé personal porque yo sabía que no había hecho nada malo. Me quedé tranquilo, pensando que sería algo pasajero. Después de eso, nos vimos solo una vez. Fue en septiembre, tomamos unos mates y todo parecía estar bien. Como siempre. Pero fue la última vez que compartimos algo. Desde ese día le escribí varias veces, pero nunca me respondió. Para mi cumpleaños, al menos, me saludó. Le respondí con un gracias, sin esperar más. Nosotros solíamos mandarnos boludeces por Instagram todo el tiempo, chistes, memes, vídeos. Pero ahora le mando algo y ni me deja en visto. Hace poco subió una historia contando que había conseguido un nuevo laburo. Le mandé un felicidades y un a ver si nos juntamos algún día, aunque yo no levante la pala jajaja, intentando romper el hielo, y tampoco respondió. Es como si la amistad que teníamos se estuviera desvaneciendo en silencio. Por experiencias anteriores aprendí que la amistad no se ruega. Así que dejé de insistir. Por suerte tengo otros amigos, gente buena, pero ninguno como él. Lo conozco desde que tengo 7 años. Literalmente crecimos juntos. Para colmo, su exnovia, con quien también soy amigo desde antes que salieran, me pone me gusta en todas las historias y fotos de Instagram. Y sé que cuando una pareja corta, lo común es que uno se aleje del entorno del otro. Pero en este caso fue distinto, yo ya era parte de su vida antes de que fueran novios. Hace poco me junté con otro amigo que él mismo me había presentado. Fuimos a tomar un café, y fue él quien me contó que mi mejor amigo se va a mudar de ciudad. Así, sin decirme nada. En ese momento entendí que probablemente era el cierre de una etapa, de una amistad. Duele, pero es lo que hay. Por eso ahora intento enfocarme en las nuevas personas que conocí en la universidad, sobre todo jugando vóley. Me hacen bien. Hace unas semanas, un amigo que tenemos en común vino de paso por la ciudad y me escribió para juntarnos los 3 en un bar. Él, mi mejor amigo y yo. Le dije que no. Tuve la fuerza de decir que no porque no tenía ganas, porque ya tenía otros planes, y porque, honestamente,
no quería sentarme en una mesa con alguien que ni siquiera me responde los mensajes. Por más que el otro amigo tuviera la mejor intención, para mí, era cerrar un círculo que ya estaba roto. Y sí, supongo que no todas las amistades son para siempre. Algunas simplemente se apagan. Y duele, pero se sigue. Historia 5. Cuando estaba en primaria, tenía unos 6 o 7 años, me gustaba una compañerita de clase. Era ese primer amor inocente que uno no sabe cómo manejar, pero que se siente como lo más importante del mundo. Quería demostrarle que me gustaba, y en mi cabeza, la mejor manera de hacerlo era regalándole una flor. Le conté a mi mamá mi gran plan y, para mi sorpresa, lo apoyó de inmediato. Su niño enamorado, claro. Teníamos una vecina con un jardín lleno de rosas hermosas, y gracias a la intervención de mi madre, esa señora me regaló una de sus flores al día siguiente, justo antes de ir a la escuela. La envolví con cuidado en una bolsita, intentando que no se arruinara. Iba feliz, convencido de que todo saldría perfecto. En mi cabeza, ella vería la flor, se enamoraría de mí al instante y seríamos novios. Así de simple. Apenas llegué a la escuela, la busqué con entusiasmo y le extendí la flor. Su cara fue una mezcla confusa de sorpresa, incomodidad y algo que ahora entiendo como nervios. Pero lo que hizo me descolocó por completo, agarró la rosa, la tiró al suelo y la pisoteó delante de todos. Así, sin más. Tenía solo 7 años, y ahí estaba, declarando mi amor frente a la clase, mientras la chica que me gustaba pisaba mi rosa como si fuera parte del recreo. No lloré. Pero por dentro, sentía una mezcla rara de desconcierto, frustración y vergüenza. Los niños pueden ser crueles, incluso sin darse cuenta, porque todo lo viven como un juego. A esa edad no hay filtros, ni idea del daño que se puede causar. Esa misma tarde, el incidente ya era conocido por todo el mundo, maestros, alumnos, hasta la señora del aseo seguramente sabía lo que había pasado. Recuerdo que fui al baño, y justo ella también entró. Se me acercó tímidamente, me pidió perdón y me abrazó. No supe muy bien qué pensar, pero noté que se sentía culpable. Yo acepté su disculpa, porque, después de todo, me gustaba. Y aunque no entendía del todo lo que había pasado, tampoco me sentía enojado. Fue ofensivo, sí, pero también era algo completamente nuevo para mí. Hoy lo recuerdo con mucho humor. Años después, la encontré en redes sociales. Tuvimos la oportunidad de charlar un rato, compartir en qué andábamos y, en medio de la conversación, ella trajo a colación el episodio de la rosa. Nos reímos mucho, y me volvió a pedir perdón, esta vez con 12 años de diferencia. Fue una linda charla. Hoy, 20 años después, no sé nada más de su vida. Pero aquella rosa, aunque no floreció como esperaba, se convirtió en una anécdota que me acompaña con una sonrisa. Historia 6. No es reciente, pero fue bastante lindo en su momento. Resulta que en el secundario tenía una profe a la que me referiré como Tito Roldán. La mina no daba más de chupacirio, lo cual hacía que la materia que daba, bioética, sea una joda bárbara sin fundamentos más allá de Jesucito lo quiere así. Un día saliendo de la escuela, estaban mi vieja y la mamá de una amiga esperándonos en la esquina y pasa Tito y la saluda. Cuando llegamos nosotras mi querida madre me dice, ¿así que Tito es tu profesora? Tremenda puta. Y nosotras Natito es un alma pura del señor mami, ¿no? ¿Cómo puedes decir eso? Y la mamá de mi amiga Larga, era compañera mía del secundario. ¿De dónde la tenés vos? Tremendo gato. Y ahí nos cuentan el chisme. Mi mamá era compañera de la facultad y Tito era la típica forra que ponía el nombre en el TP y se rascaba bien la argolla. Madre le cuenta esto a su amiga que vivía frente de la universidad, quien le cuenta que Tito ni siquiera se rascaba su propia argolla. Un chabón en un Renault celeste se la rascaba frecuentemente en terrenos de la universidad en vista de la vereda de la casa de dicha amiga. No sé si no sabían que se los reveía del frente o si era parte del morbo, anda a saber, cuestión que parece que Tito era bastante habilidosa en las artes amatorias, aunque no muy cuidadosa. ¿Qué termina sucediendo? Queda preñadísima. Y acá entra el testimonio de la mamá de mi amiga. Tito ya tenía estas mañas en el secundario, obviamente religioso, habiéndose comido a cada hermano, primo y conocido de sus compañeritas, además de un par de catequistas, entre otros. Igual, como acá nadie es santo, todas se hacían las boludas y la seguían saludando y siendo amigas. Hasta ahora nada escandaloso más allá de la hipocresía, pero resulta que la señora tenía info de cómo Tito termina casada con el señor que la preñó en la facultad. Porque el señor del Renault no se quería hacer cargo del bebé y mucho menos de Tito.
entonces decide darse a la fuga. Tito le cuenta a todo el mundo que se había aprovechado de ella, y manda al padre y a los hermanos en búsqueda del fugitivo. Lo terminan encontrando creo que camino a Salta y lo traen del forro del culo a casarse con la pobre víctima. Terminaron todos muy felices y contentos de las puertas para afuera por lo menos, porque el señor seguía estacionándose con el Renault a la vista de la amiga de mi mamá, solo que con otras señoritas, que no eran su señora esposa. Como final de este bello cuento, a los meses de que nos pasen el puterío las viejas, quitándole así el último dejo de autoridad que tenía como docente, a Tito no se le ocurre mejor idea que durante el tema de la clase ponerse a pontificar sobre los beneficios de la familia cristiana, tirándole mierda a los divorciados, separados, solteros que osan reproducirse fuera de los vínculos del sagrado matrimonio. O sea, el 80% de los padres de su alumnado. Y tan forra y cinica era la vieja que manda que la mejor muestra de que lo que ella decía era verdad de su hija mayor, a quien su marido había deseado tanto que le hablaba en la panza todos los días desde el instante que ella le dio la noticia de que iban a ser papas. La pobre hija se entera que la vieja decía esto en sus clases y termina confirmando vía rumor escolar que el chabón seguía cagándola a la vieja, pero que Tito no quería saber nada con divorciarse hasta que no se mueran los padres de ella, y vivía llorando por los rincones para que no la deje definitivamente, cagándose así en la versión de la madre de que todos eran felices y comían perdices.